Cordial saludo. Este es el informe final de la investigación Prácticas de cuidados paliativos brindadas por las enfermeras del Hospital Universitario del Caribe a pacientes con enfermedad terminal. Los cuidados paliativos se dan ante la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. Las estadísticas nos reportan que 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y de estos 78% viven en países de ingresos bajos y medios. Es decir, que solo el 14% de la población que lo requiere es la que realmente lo recibe. Estos datos son preocupantes desde un orden mundial. Ya en el contexto de Bolívar encontramos que Aristizábal en su estudio sobre el cumplimiento de la ley 1733 de 2014 nos reporta que Bolívar es uno de los departamentos con mayor número de servicios de cuidados paliativos por 1 millón de habitantes. Sin embargo, el Hospital Universitario del Caribe, que es un centro de referencia en la costa norte y región Caribe, no dispone de un espacio físico para cuidados paliativos y los profesionales de la salud no tienen formación en cuidados paliativos. A partir de allí surgió nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles son las prácticas de cuidados paliativos brindadas por las enfermeras a los pacientes en condición de enfermedad terminal en el Hospital Universitario del Caribe? Y nuestro objetivo fue identificar esas prácticas. Podemos decir que Colombia es un país privilegiado porque contamos con la ley 1733 de 2014, Ley Consuelo de Villa Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos en Colombia. Esta establece que son los cuidados apropiados para pacientes con enfermedad crónica, degenerativa, donde es fundamental el control del dolor y otros síntomas, y donde es clave también el apoyo médico, social, espiritual, psicológico, familiar. Y esta atención se debe dar en todo el proceso de la enfermedad y hasta en el duelo. Con esta ley se estaría garantizando una buena calidad de vida al paciente y su familia, pues estos cuidados paliativos harán que se disminuya la severidad de los síntomas, aumenta la satisfacción del paciente y su familia con respecto a la atención y se reducen las estancias hospitalarias, lo cual es fundamental desde el orden o desde el punto de vista económico. La metodología que se utilizó fue un estudio cualitativo tipo etnográfico descriptivo, lo cual implicó hacer inserción en el campo de estudio, en este caso del Hospital Universitario del Caribe, previa autorización. Esto se realizó en los meses de junio, julio y agosto de 2019. Se realizó observación participante del contexto, de las actividades que realizaban las enfermeras, los comentarios que hacían. Se realizaron 72 visitas que implicaron 144 horas. Se ubicaron a estos participantes claves que tuvieran riqueza de contenido en sus diálogos. Se tuvieron en cuenta esos criterios de selección de esos participantes que tuvieran más de un año de estar laborando en la institución y en servicios donde se asistieran a pacientes con enfermedad terminal. Se realizaron 11 entrevistas en profundidad que implicó 12 horas de grabación y 144 horas de transcripción. Se tuvieron en cuenta aspectos éticos en la confidencialidad de la información y se diligenció un consentimiento informado. Para la obtención de los datos se tuvo en cuenta el modelo Sunrise propuesto por Madeline Leninger, donde se tiene en cuenta la concepción del mundo de las enfermeras, los factores de la estructura social y factores del entorno. Entonces, vemos aquí el modelo propuesto por ella. Para el análisis de los datos, según la propuesta de Leninger, una primera fase se da en la recolección de la información, donde se diligencian los diarios de campo de las observaciones realizadas, y cuando el investigador ha ganado la confianza de los participantes, se realizó entonces la entrevista a profundidad. En la segunda fase se identificaron categorías luego de leer los descriptores surgidos de los datos. En la tercera fase se establecieron patrones relacionados con estas categorías. Y en la cuarta fase se estableció el tema cultural acorde a las categorías y patrones. Los resultados se presentan acorde al contexto sociocultural del Hospital Universitario del Caribe. Aquí vemos factores de la persona, del macrocontexto y del microcontexto. Aquí en factores de la persona podemos participaron 11 personas. ¿Por qué 11? Pues hasta aquí se obtuvo la saturación de la muestra y todas fueron mujeres. Con respecto a estos factores de la persona, aquí encontramos estos descriptores que son los que sustentan las categorías que se identificaron, y
encontramos que dentro de estas categorías se logró, los resultados que surgieron fue que las enfermeras trabajan bajo estrés, los tiempos son bastante apremiantes, se identificó que hay falta de insumos y de medicamentos y algunas manifestaron insatisfacción con el tipo de contrato laboral. Ellas reconocen que no tienen capacitación en cuidados paliativos. Estos resultados son coherentes con los resultados de Cogollo, ya que ésta identificó que las condiciones de trabajo de las enfermeras son deficientes al no contar con insumos, demoras en los pagos y el exceso de trabajo. Con respecto a la visión del mundo, aquí vemos los descriptores también que sustentan los resultados. Aquí las enfermeras se autorreconocen como creyentes en un Dios, comparten sus creencias con los pacientes y nunca hablan de la muerte ni de las voluntades anticipadas. Específicamente la visión es curativa. Por su parte, Hernández, en su estudio Conocimiento de las enfermeras, el personal de enfermería sobre cuidados paliativos, menciona que todas las enfermeras que laboran en medicina interna o en un servicio donde atienden pacientes terminales deberían tener entrenamiento en cuidados paliativos. Y aquí vemos que las enfermeras no tienen este entrenamiento. Con respecto al macro contexto, se muestra positivo, pues se cuenta con directrices de orden nacional e internacional que favorecen la atención paliativa. Aquí, con respecto al microcontexto, aquí podemos, a pesar de encontrarse dificultades en tiempo, en espacios de intimidad para el paciente y su familia, en insumos y medicamentos, en capacitación en cuidados paliativos, las enfermeras logran establecer empatía con los pacientes y sus familias, y para ellas la religión es muy importante y comparten con los pacientes sus creencias. Aquí también vemos los resultados acorde a las categorías patrones y temas. Emergieron 7 categorías, 3 patrones y un tema cultural, cuidado al final de la vida entre dificultades, temores y motivaciones. La categoría priorizando, aquí vemos la categoría priorizando el manejo del dolor con el analgésico que haya. Se identificó como la práctica más frecuente. Solo 2 participantes manifestaron usar la escala análoga del dolor y hay dificultad para la falta de analgésicos, típicamente los opioides. En contraste, el estudio de López menciona que el dolor no se debe tolerar y se debe valorar con escalas. Entonces aquí vemos un poco de falencias en este sentido. En la categoría manejando la dificultad respiratoria se identificó que frecuentemente no se cuenta con los equipos para la oxigenoterapia y también que la oxigenoterapia depende de una orden médica y también que se gasta mucho tiempo en la gestión administrativa, más en la gestión administrativa que en el cuidado directo. Aquí vemos que el estudio de Carvajal menciona que en algunas oportunidades se sobrevalora la oxigenoterapia, pues cuando hablamos de pacientes que están al final de la vida, ellos experimentan en algunas oportunidades sensación de falta de aire y se mejoraría solamente con esto, sentir aire en la cara que se pudiera proporcionar con un abanico y no necesariamente con oxigenoterapia. En la categoría valorando el proceso de morir, las enfermeras identifican signos de agonía, pero no tocan el tema de la muerte, lo cual dificulta las voluntades anticipadas. Y como lo menciona Lopera M en su estudio, las enfermeras se ven obligadas a proporcionar cuidados al final de la vida con la escasa preparación que tienen de su formación universitaria. En la categoría poniéndose a cuenta con Dios, se identificó que las enfermeras intentan dar apoyo espiritual al paciente y su familia, pero desde una perspectiva religiosa. En contraste, Alvarado, en su estudio menciona que la espiritualidad es la necesidad de trascender y vivir acorde a las propias creencias del paciente y sus significados. Y Rudila menciona que la espiritualidad puede estar o no relacionada con la religión. En la categoría apoyo emocional a través de oraciones y poniendo pereque, este apoyo se relaciona más bien con hacer oraciones, hablarle, bromear con los pacientes. Y Fría menciona que la práctica relacionada con el buen humor facilita la normalización de la vida de los pacientes y su familia. Entonces, esto es un aspecto bien positivo, aparte del humor.
En la categoría favoreciendo la interacción entre personas, se identificó una relación enfermera-paciente, enfermera-familia y la relación paciente-familia. En la relación enfermera-paciente, aquí se identificó que las enfermeras dan palabras de aliento a los pacientes y logran establecer empatía con el paciente y su familia. Y también un aspecto importante es que aflora la parte humana ante la muerte de un paciente. Ellas mencionan que por el hecho de establecer empatía con algunos, a veces se sienten muy mal cuando fallece algún paciente y más si han establecido buena empatía con él. Por su parte, García y Ramírez revelan que la relación enfermera-paciente contribuye a una buena muerte y alivia el sufrimiento. Con respecto a la relación enfermera-familia, ellas gestionan el acompañamiento del paciente. En algunas oportunidades hay pacientes que se encuentran solos, entonces ellas hacen toda esa respectiva gestión con trabajo social para que un familiar siempre esté acompañando a su paciente. Flamarique menciona que la familia y el enfermo deben ser considerados como una unidad. Esto es un punto importante y a favor que las enfermeras siempre procuran que el paciente esté con su acompañante. Y con relación a la relación paciente-familia, las enfermeras también favorecen las relaciones familiares. En algunas oportunidades mencionan que cuando ellas identifican que hay diferencias entre los familiares, intentan gestionar que se tengan las mejores relaciones. Pero también se da una gestión del duelo un poco contradictoria, pues se maneja mucho lo que es el pacto del silencio. Quiere decir que el paciente ignora su diagnóstico y algunos familiares y solo unos cuantos son quienes conocen el diagnóstico. Por su parte, Matt y Espinar identificaron que la falta de información es un factor de riesgo para un duelo complicado. En la categoría gestión del cuidado con otros miembros del equipo, no se dispone de un equipo de atención paliativa, pero las enfermeras se apoyan de trabajo social y psicología, medicina interna a su vez con medicina del dolor y también se apoyan con los líderes espirituales. Es necesario contar con equipos paliativos. Barbero, por su parte, menciona que los equipos paliativos instan a tener la mejor calidad de vida posible. Dentro de las recomendaciones está incluir los cuidados paliativos en la formación continua, elaborar guías de ayuda para familiares y profesionales, favorecer un entorno orientado a las necesidades paliativas y dar apoyo psicológico al personal a cargo de estos pacientes. Encontramos las referencias. Muchas gracias.